Bueno, esta es la diapositiva con la que trabajamos la primera diapositiva que vimos, ¿verdad? De la importancia de los valores, ¿verdad? Y de la conciencia moral. El tema del segundo parcial se llama la conciencia moral, ¿verdad? Y habíamos dicho que es una brújula que tenemos todos los seres humanos para identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, para que nosotros podamos diferenciar entre el bien y el mal, ¿verdad? Muchas culturas han incursionado en lo que es la moral, la ética, ¿verdad? Tenemos em, a los antiguos griegos, a los filósofos griegos, ¿verdad? Que ellos debatieron bastante lo que es el tema de la conciencia, de la moral y de la ética. Por ende, se hicieron muchos tratados, ¿verdad? Bueno, no recuerdo los que nos puedo mencionar, pero podemos mencionar a Platón, que fue uno de los que incursionó en esas áreas. Pero volviendo al tema, eh, tenemos también lo que es el mensaje que nos dice Confucio, que ya lo vimos, que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, ¿verdad? Una ética moral. Y dice que cuando una persona no tiene ética, las acciones las ejecuta sin reflexión. Por ende, él no comprende lo que está haciendo. No hay un crecimiento como persona, por eso, por la carencia de una conciencia moral. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollarla. No es como decir voy a comprar conciencia porque no se puede. Más bien es algo que uno va practicando y reforzando a medida que crece como persona, mediante las acciones, ¿verdad? Cuando uno es joven, no se estoy hablando de bebé, uno realiza, bueno, es que nadie se recuerda de eso, pero valga el ejemplo, uno realiza una acción, un acto y no es consciente de ello. Por ende, no hay un aprendizaje. Pero hasta cuando ya empezamos a tomar más conciencia de nosotros mismos como individuos, es que ya hay una reflexión sobre los actos. Por ejemplo, podemos decir el más pequeño de todos esos, saber cuando un niño mira una candela encendida, la toca, se quema, eh, hubo un aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje radica en que si él toca la candela, o sea, si toca el fuego, se va a quemar, ¿verdad? Muy simple, pero eso forma al individuo a alejarse de esa llamita brillante que es la candelita, ¿verdad? Entonces, hay una reflexión de la acción. Por ejemplo, o un ejemplo ya más, más adelantado, alguna edad, es, por ejemplo, eh, digamos, no estudiar para un examen y llevar algún tipo de chepe, por ejemplo, ¿verdad? Y no estudiaste, te quitan el examen porque te encuentran la chepe y estás alegando que no la llevaste, ¿verdad? Es un ejemplo de donde hay una falta de conciencia al respecto de tus acciones, ¿verdad? Entonces eso radica que no hubo un tipo de reflexión para saber que la responsabilidad es estudiar, ¿verdad? Por ende, eh, al examen tienes que ir estudiado, ¿ok? Entonces es lo importante, tiene que haber una reflexión sobre las acciones. Entonces, si no hay una reflexión, no hay un aprendizaje, no hay un crecimiento personal. Se va desarrollando desde el nacimiento, como les digo, todo a nuestro alrededor influye en el desarrollo de la conciencia moral, porque todas las actividades que nosotros tenemos como individuos van enfocadas a eso, a un desarrollo personal y el desarrollo de quién yo soy, ¿verdad? Todo esto influye, las relaciones con las personas, las relaciones con los animales, porque también influye, ¿verdad? Las relaciones con nuestra familia, etcétera, etcétera, en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto influye, todo esto influye el desarrollo de un individuo como tal. Por ende, si no hay una reflexión, difícilmente vamos a poder fijarnos en el aprendizaje que hemos tenido. Por ende, es muy importante relacionarnos con las personas porque así podemos Hola. tener... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Lo que ahí pues llegué tarde, pues. No, no hay problema.
Ok, continuando, ¿verdad? Hay un proceso de que el ser humano tiene que pasar para poder crecer como individuo, para poder desarrollar esta conciencia. Para Génesis, eh, estamos haciendo un repaso, ¿verdad? De todo lo que ya hemos visto para que ya esté al tanto, ¿verdad? Si te parece que ya hemos visto de esta diapositiva. Pero sí que estamos haciendo un repaso. Entonces, se consideran los valores, estos son los valores, ¿verdad? Para que nadie se confunda, este esquema que está aquí es de valores, pero obviamente la conciencia moral va a determinar valores, ¿verdad? Los de primer nivel, no, perdón, tipos de conciencia. Te los voy a arreglar aquí con tipos de conciencia, estos son los valores. Ok, estos son tipos de conciencia, ¿verdad? Tenemos la de primer nivel que se considera la correcta obediencia ciega a las reglas y a una autoridad. Esta actúa para evitar castigos o obtener beneficios. Es, por ejemplo, pongámoslo en una organización de pirámide, ¿verdad? Eh, ¿Cuál podría ser? Pongamos el ejército, ¿verdad? El cabo o el soldado raso tiene que seguir las órdenes de su superior con obediencia ciega a las reglas y a la autoridad, ¿verdad? O sea que si el superior le dice realiza tantas horas de ejercicio, pues el soldado que está en entrenamiento lo tiene que obedecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí prácticamente nos explica por qué se actúa para evitar un castigo o obtener un beneficio. El castigo sería pues más horas de ejercicio y obtener un beneficio podría ser aprobar la clase si es que está en entrenamiento o llegar a tener un rango más alto, ¿verdad? Entonces, esta sería una conciencia de primer nivel, una obediencia ciega a las reglas y las autoridades. La del segundo nivel se considera correcta las normas sociales ya que existe un interés por la aceptación del grupo. Por lo general se desarrolla en este tipo de conciencia ya es cuando es más, cuando en la adolescencia, ¿verdad? Se consideran correctas las normas sociales ya que existe un grupo de interés por la aceptación del grupo. Ya que existe un interés por la aceptación del grupo, como hemos dicho, por ejemplo, estándares, digamos, sociales, por ejemplo, que nos dicen, o por ejemplo, estándares de vestimenta, ¿verdad? O por ejemplo, estas tribus, aquí ya no hay poco en Honduras, ¿verdad? Pero por ejemplo, allá por el año 2000 y algo, 2006, digamos, pues era muy común ver estos grupos sociales denominados emos ahí en el Parque Central, ¿verdad? Que ellos tenían sus estándares, ¿verdad? Sus estándares para ser aceptar un miembro en el grupo, ¿verdad? Obviamente no son grupos que podríamos decir positivos para una formación correcta, pero ellos es el ejemplo que les puedo dar porque ellos determinan sus normas, ¿verdad? Determinan sus normas y buscan la aceptación, ¿verdad? Como digo, se forma en la adolescencia porque en la adolescencia es cuando estamos buscando el quién yo soy o a qué pertenezco. Entonces, este tipo de conciencia es en el momento que se genera. ¿Cómo se genera? Mediante la interacción a un grupo, más o menos. Y el del tercer nivel se distingue entre las normas y los principios morales en los que puede basarse una sociedad justa y se compromete a ellos. Esta ya engloba a todos los individuos como una sociedad porque se distinguen las normas y los principios morales que debe tener para basarse en una sociedad justa y comprometerse a ellos, ¿verdad? Continuemos con los valores. Los valores son los principios y las creencias a partir de los cuales juzgan las cosas buenas de las acciones humanas. Los valores forman los cimientos de una los valores forman los cimientos de una conducta moral, porque si nos remontamos a esta diapositiva, según el filósofo chino Confucio,
La conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien del mal. Entonces, por ende, los valores formarán parte de esos pilares para poder distinguir entre el bien y el mal. Porque un valor jamás va a decir que es bueno apropiarse de propiedad ajena, ¿verdad? Sería contra toda lógica. O ser deshonesto, eso más bien son antivalores. Por lo tanto, los valores se definen en valores superiores y valores inferiores. No porque sean inferiores, como dije en la clase pasada, es que estos van a tener menos impacto en la vida de un ser humano, sino al contrario, estos refuerzan a los valores superiores. Se dice que los valores superiores son los más importantes para las personas, como hemos visto, la equidad, la justicia. En la otra diapositiva, se consideran importantes. Por ejemplo, un científico, el que les mencioné, el de la penicilina, el caso de la penicilina, su valor por el cual crear, no, perdón, el científico creador de la vacuna contra la polio, eh, el valor que él tenía o su brújula moral era buscar una cura para una enfermedad. Él jamás estuvo buscando lucro. Él dejó la patente libre para que las compañías pudieran producirla y así esta será accesible para todo el público. Entonces su valor era la justicia, podemos decir, el amor. Por ende, dejó esto como legado de su carrera, como legado de su historia, ¿verdad? Esta vacuna. Y así mucha gente pudo salvarse de esta enfermedad, de la poliomielitis. Entonces, esto se puede aplicar a los valores. Su valor superior en este caso sería eh, amor, digamos, o podríamos mencionar, sí, podemos mencionar amor. Sus valores inferiores digamos, sería la honradez. Me imagino que este hombre en algún tiempo tuvo que recibir ofertas de farmacéuticas que querían la patente y él se negó rotundamente, ¿verdad? Entonces, eh, él era firme ante su decisión porque él quería dejar un regalo a las personas, ya que esta enfermedad atrofiaba lo que eran los huesos, se dejaba a las personas impedidas. Por ende, él se comprometió a desarrollar esta vacuna y gracias a eso, esa enfermedad hoy en día se considera erradicada. Es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? El ejemplo radica en el amor a la vida humana, ¿verdad? El respeto a la vida, el amor a la vida. Entonces, todas sus energías fueron destinadas a la creación, todos sus esfuerzos fueron destinados a la creación de esta vacuna sin fines de lucro, sino solamente para dejar una cura efectiva para dicha enfermedad. El desarrollo de los valores, estos son creados por la cultura de una determinada sociedad, porque hemos mencionado que en el mundo que nosotros vivimos hay diferentes tipos de sociedades. Tal vez la cultura que nosotros mantenemos aquí no es la misma que se pueden mantener en otros países, inclusive países cercanos. Por ejemplo, nuestra cultura, aunque sea parecida, compartamos el idioma, puede diferir, digamos, con la cultura peruana, con la boliviana, porque va a ser determinado por la sociedad que ahí reside. También creamos para regular la conducta de las personas. O sea, el desarrollo de los valores son creados para regular la conducta de las personas, porque los valores siempre van a buscar el bien común. Nunca un valor te va a decir que te apropies de algo que no es tuyo, una directriz de un valor nunca te va a decir que te apropies de algo que no es tuyo, solo porque lo quieres, sino que hay una norma que te va a decir que apropiarse de lo ajeno, pues no es correcto, no es bien visto y es también puede ser penado, dependiendo de la magnitud del agravio. Entonces, aunque cambien con el tiempo y difieren según las culturas actualmente,
se ha creado como un consenso para determinar cuáles son los valores más importantes, como digo, el respeto, la paz, la justicia, la participación y la responsabilidad del respeto. Tiene que ser muy importante porque tanto como te respeto yo, tú me respetas a mí. Entonces, así se forma lo que es la paz. El respeto, si nos ponemos a ver todos estos valores, compaginan con el otro, porque todos estos ayudan a crear una sociedad de bien o un estado de bienestar, ¿verdad? Porque al momento que hay respeto entre sus ciudadanos, habrá paz entre ellos, justicia, porque nadie va a querer o permitir, mejor dicho, que se cometa una injusticia, va a haber participación por parte de los ciudadanos y va a haber una responsabilidad por parte de estos para poder elegir a los gobernantes que respondan de manera equitativa, con eficiencia y con eficacia al cargo público al cual se le ha seleccionado. Entonces tenemos que recordar que un político también inclusive tiene que aferrarse, él más que todo, porque él es como decir la cara de todos nosotros, se puede decir de esa manera, no del todo, de los valores que queremos ejemplificar. O sea, el respeto tiene que ser algo, la equidad, la eficacia, la justicia, la honestidad también, ¿verdad? Valga la redundancia. Tiene que ser los valores con los que nosotros tenemos que elegir a nuestros gobernantes. Por ende, ellos tienen que cumplirlo con la mayor transparencia posible. El respeto, la paz y la justicia. La equidad, porque se tienen que administrar los bienes del Estado de una manera equitativa para que todo llegue a donde debe de llegar y que no hayan problemas como los que nosotros estamos viendo. Libertad y responsabilidad, lo que había mencionado anteriormente. O sea, la libertad es un valor, pero se tiene que, como digo, tiene que haber una responsabilidad, porque si no hay responsabilidad en la libertad, se convierte, como dice aquí, en libertinaje. O sea, como dice el texto, muchos consideran que la libertad significa cumplir cualquier deseo, necesidad o proyecto sin tomar en cuenta las opiniones de ninguna otra persona, salvo la mía. Esto ya sería un comportamiento egoísta porque yo no estoy considerando a las demás personas, solo estoy viendo las cosas desde mi punto de vista y por ende tiene y por ende tiene que ser cierto. Entonces, no considero a las demás personas que compaginan conmigo o que están conmigo, sino que pienso únicamente en mí. Entonces sería un comportamiento egoísta. Por ejemplo, hacer cualquier deseo llevaría a una persona al libertinaje. Tiene que existir un cierto grado de responsabilidad para la libertad, porque mucha libertad puede convertirse en libertinaje y la libertinaje es un antivalor, porque el libertinaje sí te dice, el libertinaje te dice que tú puedes hacer cualquier deseo, necesidad, proyecto, etcétera, sin tomar en cuenta las opiniones, sin tomar en cuenta cómo puede afectar a las demás personas. Un ejemplo podría ser un agricultor en una zona rural que él quiere desviar el cauce de una fuente de agua para su propio, redirigir el cauce de una fuente de agua para sus terrenos y así regar su tierra. Él puede decir, este proyecto me va a beneficiar porque así podré plantar más cultivos, así puedo darle más agua a mis animales, a mis árboles, entonces me va a beneficiar, voy a generar mucho más ingreso para mí y mi familia. Desde ese contexto, parece un proyecto viable y lucrativo desde ese contexto.
Pero si nos ponemos en un contexto global, o sea, él no es la única persona que habita en ese lugar y por ende no es la única persona que necesita esa fuente de agua. Si desvía el caudal de esa fuente de agua, entonces estaría quitándole la oportunidad o le estaría quitando el acceso a los demás habitantes de esa comunidad a esa fuente de agua. O sea, solo él tendría el acceso al agua. Por ende, este señor después dice, ahora voy a venderle y se la voy a vender a mis compañeros. Entonces estaba vendiendo algo que ya era de todos. Entonces ya no es que él se dio la libertad, sino que él se dio el libertinaje de tomar algo que no le pertenecía. Entonces, por ende, las personas tenemos que tener la conciencia moral para definir entre la libertad y el libertinaje, para no caer, digamos, en esos ejemplos que estoy mencionando, donde por querer complacer un proyecto, en este caso, se ha dejado, se ha dejado sin el acceso a sin el acceso a una fuente de agua. Dice, por ende, las personas deben tener en cuenta que la libertad, aunque es un derecho universal, debe ir acompañado de la responsabilidad. Por ende, tiene que haber justicia en esto. Está la justicia retributiva y la justicia social, que hemos denominado antes, ¿verdad? Que la retributiva se encarga de regular el intercambio de bienes y servicios entre los individuos. Cuando se comete una injusticia, se ha violado una ley en particular. Entonces, cuando se comete esto, se tiene que administrar entre los individuos para el castigo, para la sanción, etcétera, ¿verdad? También nos dice la justicia distributiva social, regula el reparto equitativo de bienes y obligaciones en la sociedad, o sea que nadie puede vivir en una sociedad sin un bien o una obligación, en teoría. Repara los actos que perjudican a un grupo de ciudadanos cuando se aplican las leyes sin equidad, o sea, las leyes en muchos casos se han visto, ¿verdad?, que se ha utilizado para aplicarlas sin un pensamiento de equidad o sin ningún pensamiento ético, ¿verdad?, para poder sacar algún beneficio. Entonces, el punto es que se tiene que aplicar las leyes de una manera equitativa para todos. O sea, tanto como a todos nos puede beneficiar, a todos nos puede enjuiciar si hemos cometido un delito. O sea, así tiene que ser equitativo para todos. Nadie está por encima de la ley. Entonces, para que exista una sociedad justa y una vida digna, dice que se tienen que promover las igualdades. O sea, todos somos iguales en un contexto legal. Nadie está arriba, nadie está abajo. Por ende, todos tenemos que tener las mismas oportunidades, digamos, de acceso a la educación, de acceso a un trabajo, de acceso, eh, bueno, ya lo generalicé, ¿verdad? Eh, Establecer también un ambiente de libertad absoluta en que todas las opiniones sean respetadas, todas las opiniones tienen que ser respetadas, también tiene que dar un acceso a la discusión, porque sí, todas las opiniones tienen que ser respetadas, pero no todas las opiniones pueden ser verdad. El ejemplo claro está ese grupo que demanda que la Tierra es plana, entonces es su opinión, la respetamos, pero no la tomamos como cierta, ¿verdad? Ya sabemos que la Tierra es redonda. Un ejemplo. Todas las opiniones, tiene que haber un ambiente para que cualquier opinión pueda ser escuchada, debatida y definida si es real o pues si es una falacia. Generar espacios de convivencia. Los espacios de convivencia van a ser donde las personas pueden compartir opiniones, eh, pueden compartir pensamientos sin que haya ningún tipo de prejuicio. Un prejuicio sería, eh, como por ejemplo, desvalorar a una persona por su raza, por su color de piel, perdón, por su origen, digamos, si viene de alguna realidad, entonces sería un perjuicio que tenemos que tratar de evitar y valorar las diferencias, porque todos somos diferentes, ¿verdad? No hay ninguna persona igual. Tal vez
fisiológicamente pueden haber personas que se parecen, pero ya emocionalmente son completamente diferentes, ¿verdad? En cuestión de cultura, en cuestión de forma de ser, entonces pueden ser diferentes, aunque sean gemelos. Ese es el ejemplo que quiero dar. Si pueden ser gemelos, eh, si pueden ser gemelos, entonces esto nos dice que no, pero sí son diferentes. O sea, las diferencias hay que valorarlas completamente. La educación cívica, como les hemos mencionado, tiene propósitos y objetivos. El objetivo pues, es preparar a la niñez, a la juventud, para que sean capaces de enfrentar desafíos que van a venir años posteriores, no solo en 2020. Conocer y analizar los derechos y deberes que tenemos que asumir mediante la práctica de los valores y principios morales. Aportar a la situación de los problemas sociales que afectan a la paz y el bienestar de la situación, o sea, dar aportes positivos, no estar dando críticas sin base o solo criticar sin dar una solución, ¿verdad? Crear la conciencia acerca de la necesidad de la participación en la sociedad por medio de acciones concretas. Entonces, todos estos son los propósitos de la educación cívica. Las actitudes que desarrolla, interés acerca de la importancia de la educación cívica, disposición a la reflexión individual, o sea que vamos a disponernos a la reflexión de nosotros mismos, o sea, de lo que nosotros hemos hecho, apertura hacia nuevas ideas, hacia nuevos tipos de pensamiento, nuevas ideas, ¿verdad? Cosas que tenemos que estar abiertos a eso. Actitud crítica a modificar comportamientos nuestros, ¿verdad? Esto va a ser de actitudes que nosotros vamos a desarrollar. Por ende, si algo no nos gusta de nosotros mismos, podemos tratar de mejorar para afinar ese defecto. Entonces, esto ya lo había dejado, no lo vamos a ver. Los que no me lo han hecho, pues sí, pónganse al día en este trabajo. Los que ya me lo enviaron, pues muy bien. Aquí termina la diapositiva. No sé si tienen preguntas de la clase, algo así referente. Profe, pide que por, ¿Quién me habla? Disculpe. yo, Ah, Génesis, sí, te estoy viendo. profe, pide que no le puede mandar eso porque mi tele